Continuamos con más noticias. El periodista Jairo Castillo nos tiene detalles sobre la audiencia inicial en contra de los implicados en el incendio del Cine González. Jairo, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Daniela, y rectificamos, es audiencia preliminar lo que se llevó a cabo. La audiencia inicial se realizará el próximo 2 de septiembre. Hoy fueron llevados al banquillo de los acusados, podemos decir, Gerson Vilches, Xochitl Guadalupe Sánchez, Jordan López, Carla Patricia Vilches y Elías Josué Mesa, quienes son señalados de participar en los delitos de robo agravado e incendio del antiguo Cine González de Managua, donde funcionaba la iglesia Casa de Jehová desde hace 22 años. La acusación del Ministerio Público relata que el autor intelectual Elías Mesa había sustraído de la oficina del pastor el pasado 9 de agosto un juego de llaves de los candados principales del templo. En ese momento, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Elías sustrae un dinero que es de una ofrenda de una radio y posterior se retira del lugar. 9 días después, en compañía con estas personas identificadas, como mencionábamos, como Xochitl Guadalupe, Gerson Vilches, Jordan López, Carla Patricia, sustraen los equipos de audio y una planta eléctrica y lo trasladan en una moto y a pie a una vivienda en el barrio San Sebastián. Posterior, Elías rocía gasolina en el altar, mismo que toma fuego el pasado 19 de agosto. Al lugar, a la audiencia, se presentó el dueño del antiguo Cine González, identificado como Vigarnis González. Él llegó como representante legal y dueño y víctima del incendio. Él solicita que se haga justicia, ya que el local estaba valorado en más de 3 millones de dólares. Aún él no quiso revelar si las instalaciones la donaría o cuál sería el procedimiento, ya que las paredes principales pueden colapsar en cualquier momento y no existe reparación alguna sobre este templo. Durante la audiencia preliminar, el juez Carlos Solís, titular del juzgado 10º Distrito Penal de Audiencia, admitió la acusación del Ministerio Público y dictó prisión preventiva para los acusados, quienes durante el proceso, como vamos a ver en imágenes, mostraron tristeza y oraban desconsoladamente como arrepentimiento. Hay que señalar que el joven Elías Mesa, quien era miembro de la iglesia, al momento de entrevistarlo, pidió perdón a su familia, al pastor y a la congregación de la iglesia y no quiso revelar por temor que lo motivó a robar y quemar el templo, que fue desde muchos años su casa, porque según el Ministerio Público, Elías, desde que estaba pequeño, visitaba el templo de la iglesia. Vamos a dejar parte, sí, de las declaraciones o parte del relato o la acusación que diera la fiscal Fabiola Mendoza en este caso donde se les procesan a estas personas por el delito de robo y a Elías se le procesa por el delito de incendio. Las otras personas, Xochitl Guadalupe, Gerson Vilches, Jordan López, Carla Patricia Vilches, son señalados como coautores de los delitos de robo y Elías es señalado y acusado por el delito de robo agravado e incendio. Vamos a dejar parte, sí, de las declaraciones de la fiscal Fabiola Mendoza. A continuación, de donde dice Iglesia de Dios Pentecostal, Casa de Jehová, es decir, donde dice por ser autor del delito de incendio, ambos en permiso de la Iglesia de Dios Pentecostal, Casa de Jehová, se adiciones y de Virgani Marcelo González Targa. Vamos a adelantar un poco porque ese es el preciso momento cuando la fiscal le está solicitando al juez que se corrija algunos errores en la acusación, porque se desconocía que el señor Vigarnis González formara parte como una víctima y representante legal. También se corrige algunos datos y nombres de las personas acusadas.
del señor Vigari Marcelo González Targa, donde funciona la iglesia de Dios Pentecostal, y se encontraba en ese momento únicamente el señor Ofelio Blanco, que cuando llegó el acusado salió a comprar un hielo. Lo que aprovechó el acusado Elías, en el momento en que se quedó solo, para ingresar a la oficina del pastor y sustraer del escritorio que se encuentra en esa oficina las llaves de las puertas principales de la iglesia que tenía el pastor guardadas en ese escritorio. También el acusado aprovechó, atendiendo su calidad de ser el que tocaba la batería en la iglesia, de subir al altar y sustraer del altar de una caja de vidrio transparente 4 sobres que contenían ofrendas que habían sido depositados el anterior domingo, es decir, el domingo 7 de agosto, y cuya cantidad de dinero se desconoce porque no había sido contada aún. Eso fue parte o antes de que se registrara el robo e incendio. Ese momento fue el 9 de agosto cuando Elías llegó a la iglesia, entró, sustrajo de la oficina del pastor las llaves y posterior, 9 días después, en compañía de esas personas, roban los equipos de sonido y una planta eléctrica y le prenden fuego a lo que es las instalaciones del antiguo cine González de Managua. Vamos a dejar en punta las declaraciones del joven Elías Mesa, quien era miembro de la iglesia y pide perdón a su familia, al pastor y a la congregación por lo cometido. Él señala pues que la iglesia era como su casa. Hay que señalar que el próximo viernes 2 de septiembre a las 9 de la mañana se realizará la audiencia inicial. Se realizará la audiencia inicial contra estas personas. Bueno, estamos tratando de ubicar las declaraciones de Elías. El preciso momento cuando él habla a los medios de comunicación. Vamos a dejar parte de las declaraciones. Fue como mi padre para mí. ¿Cómo voy a sentirme rechazado de él? Si él tuvo mi tutela. ¿Le pedís perdón? Siempre se lo he pedido. Elías, una consulta. ¿Vos actuaste motivado por algún político? ¿Alguien te No obligó? puedo hablar de eso, Jairo. Si pudiera, lo haría. ¿Te sentías amenazado entonces, quiere decir? ¿Se actuaste por motivos políticos? Te pidieron que quemaras el local. Gracias. ¿Qué le puedes decir a tu familia y a tu papá? Que lo amo y que se cuiden, que se acuerden que estoy en el Chipotle. ¿Cómo te han tratado? Los oficiales me han tratado bien, pero ustedes saben que estar ahí encerrado es peor que la modelo. ¿Por qué decidiste sustraer los equipos, Elías? ¿Qué fue lo que te motivó a llevarte todo eso? Yo les dije que no puedo hablar. ¿Te sentías amenazado? Por eso te preguntamos, Elías. ¿Estás presionado por alguien? ¿Te ofrecieron dinero por hacerlo? Bueno, esa era la actitud de Elías, quien es acusado por el Ministerio Público de robo agravado y de provocar el incendio en la iglesia Casa de Jehová. Hay que señalar que Elías dijo pues que estas dos personas que vamos a ver en pantalla son inocentes, que no tienen nada que ver en el robo, que lo único que él hizo era guardar los parlantes y la planta eléctrica en ese lugar porque Elías presentó la factura y es por eso que esas mujeres accedieron a guardar los equipos de sonido en su casa. Lo que él había hecho y lo que él iba a hacer, él dijo que las cosas eran de él y que hasta tenía factura. Si nosotros hubiésemos sabido de que él iba a hacer eso, nosotros no hubiéramos hecho esto, pero nosotros somos inocentes. ¿Qué día te en casa? El jueves
por la noche. Por lo que hicieron. Es que no hemos hecho nada malo. Por eso no pedimos perdón. ¿Por eso es sospechoso el hecho de que... No, porque él puede. me presentó facturas Él de presentó todos esos aparatos. Pero le pidió que se lo guardaran o que lo compraran. No, guardada. ¿Tienen la factura ustedes que le presentó? Ella se las dimos a la policía. Declaraciones de Xochitl Guadalupe Sánchez y Carla Patricia Vilches, quienes la policía le ocuparon en su vivienda el sábado pasado los equipos de sonido y una planta eléctrica. Vamos a adelantar, sí, rápidamente y ubicar las declaraciones del señor Vigarnis González, quien es el dueño del antiguo Cine González de Managua. Ajá. ¿Pero qué desea exactamente? Espero que se haga justicia, pues, y que se mantenga en la prisión para los... Claro, que era el patrimonio familiar de arriba de los $3 millones, por lo menos. Como dueño usted del local, ¿la alcaldía o el gobierno qué le ha dicho? ¿Se lo va a quitar, lo va a demoler? Por el momento, pues, no te podría decir nada, pues, pero... Bueno, declaraciones de Vigarnis González, quien es el propietario del antiguo Cine González, y dice que está valorado en más de $3 millones. La audiencia, el juez programó la audiencia inicial para el próximo viernes 2 de septiembre. Los acusados están bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Regresamos a estudio, Noemí Chavarría. Gracias, Jairo Castillo, por esa información.